Bueno, vamos a hablar ahora de la litiasis, ¿no? Urinaria, la litiasis renal. Vamos a ver que, pues bueno, tiene una incidencia general entre el 1 y el 4% de la población, aunque pues eso en autopsias pues se revela hasta un 67-82%, por lo que muchas autopsias, bueno, muchas litiasis pues son asintomáticas y pasan desapercibidas, ¿no? Fíjate que en la población urológica es de un 25%, ¿no? Y al final es porque se van a generar una serie de reacciones inflamatorias y de necrosis que van a favorecer pues, la precipitación de minerales, ¿no? Por lo tanto, un cuarto de la consulta urológica va a presentar, pues, bueno, una incidencia de litiasis. Y recidivan bastante, ¿eh? O sea, el 40% a los 5 años y el 60% a los 9 años. Vale, claro, debe pasar un intervalo de menos de 4 años entre un cálculo y otro. La edad, pues entre los 30 y los 50 años, es rara la aparición de litiasis en jóvenes, ¿no? Salvo la litiasis de cistina. Ahora veremos que es un trastorno hereditario, en el que vamos a tener que hacer el test de Brandon, en el que vamos a ver cristales hexagonales. Bueno, vamos a ver ahora, es el doble frecuente en el varón, ¿no? Hay alguna que sea más frecuente en la mujer, los infectivos. Los cálculos infectivos son más frecuentes en la mujer. Son de estrubita, ¿no? Lo que también es el guano, al final lo vamos a ir viendo, ¿no? El fosfato amónico magnésico, ¿no? Amónico magnésico 2. Al igual que las litiasis metabólicas. Las litiasis de origen metabólico también son más frecuentes en la mujer. Bueno, las teorías etiológicas de la nitogénesis, pues hay bastante historia, pues bueno, bastantes teorías, y es porque no está clara la etiología. Yo he destacado dos. La de Carr, que es el riñón con necrosis e inflamación, pues hace que se desprendan una serie de células descamativas que hacen de núcleo litogénico, sobre lo que se van a depositar una serie de solutos. Y la teoría de Randall, pues es que los procesos que hay donde hay inflamación no es que se vayan a descamar las células, sino que va a favorecer la precipitación de minerales en la papila, lo que se conoce con el nombre de placa de Randall. Hay más teorías, hay una teoría de ausencia de inhibidores. Los inhibidores más frecuentes son el magnesio y el citrato. Vale. Y ya pues ya dependiendo del pH pues va a precipitar un tipo u otro. El pH ácido deposita cristales ácidos, como por ejemplo los de ácido úrico. Y los básicos pues son los de estrubita, los de fosfato amónico magnésico. Bueno. Hay más teorías, hay una teoría de nucleación matricial, pues eso, hay, pues básicamente como la nucleación matricial, pues dice que hay ciertas sustancias que pueden producir una matriz o núcleo que favorece la precipitación de sales de orina sobre ella. Por ejemplo, las papilas o las placas de Randall, ¿no? Son fenómenos de isquemia, ¿no?, que hacen precipitar la litiasis. Ausencia de inhibidores. Luego tenemos la epitaxia inductores, es decir, epitaxia es un término mineral por el cual las sustancias precipitan con un tipo de red cristalina. Vale, por lo tanto, dos sustancias diferentes pero que cristalizan en el mismo sistema pues pueden acoplarse y producir un cálculo más grande del que había. Bueno, factores de riesgo, pues tenemos, vamos a ver, los factores intrínsecos, la edad de los 30 a los 50, el tener la raza negra hace que tener menos incidencia. ¿Por qué? Porque evolutivamente han vivido en climas más cálidos y su urotelio tiene más capacidad para inhibir la litiasis. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir en un medio donde la deshidratación y por lo tanto la frecuencia de litiasis es muy frecuente. El sexo hemos visto que es mucho más frecuente en el hombre, ¿no?, por la acción de la testosterona. Hace aumentar el ácido sálico, que es favorece la litiasis, de oxalato cálcico. Las cálcicas son las más frecuentes, las de oxalato cálcico son más frecuentes, y disminuye las sustancias inhibidoras de la litiasis, como son el magnesio y el citrato. Vale, y la herencia, pues la litiasis de cistina, ciertas hipercalciurias, alguna litiasis de ácido úrico y la tesantina. Vale, muy bien.
la edad hemos visto entre los 30 y los 50 años. Bueno, seguimos, vamos a seguir hablando de la dieta. Pues aumenta cuando hay mayor ingesta de fibra y la menor de proteínas, pues disminuye la formación de la litiasis, ¿no? La gente que toma muchos cereales y fruta pues produce menos litiasis que la que toma muchas grasas e hidratos de carbono. La ingesta líquida es muy importante, ¿no? Bueno, por algo tan simple como que cuanto más se bebe, pues más se orina y más se diluyen los solutos productores de litiasis. De tal forma que si aumentamos la ingesta de 800 mililitros al día a 1200, reducimos la probabilidad de litiasis casi un 65%. La climatología, pues, además de lo explicado en la raza, pues más calor, más deshidratación, más concentración de los solutos y por lo tanto más incidencia de cólicos nefríticos por litiasis urinaria. Por lo tanto, en verano pues hay mayor incidencia. Hay más pacientes con cólico nefrítico que en invierno. Factores socioprofesionales, pues el sedentarismo favorece la formación de litiasis. Hay trabajos que favorecen la deshidratación, como trabajar en una panadería o fuentes de calor cercanas, como pueden ser los maquinistas, pues tienen más probabilidades de aparición litiásica. Dentro de los factores modificadores tenemos los factores favorecedores, tenemos los factores químicos, son sustancias químicas que tenemos en la orina, si se sobresaturan pues van a dar litiasis, como calcio, sálico, ácido úrico, fósforo, cistina, etc. Factores físicos, la concentración y el pH. El pH ácido favorece la precipitación de cálculos de ácido úrico y pH alcalino, los de fosfato amónico magnésico. Es decir, que a pH ácido de orina se forman cálculos ácidos y pH básico se forman cálculos de sustancias básicas. Factores anatómicos, todo lo que sea ectasia y obstrucción. La ectasia y la obstrucción, las malformaciones renales que producen una obstrucción o una ectasia del aparato urinario alto, hidronefrosis, ectasia por tumores, ley de Weiger-Meyer, ¿no? Weiger-Meyer, etc. Bueno, favorece que ésta sedimente, con el consiguiente aumento de solutos y conglomeración de esos minerales, dando lugar a una litiasis. La hiperplasia de próstata también influye. La tosis renal es más frecuente en las mujeres y en el riñón derecho. Bueno, tenemos luego los factores etiopatogénicos. Etiopatogénicos hay enfermedades que por sí mismas producen litiasis, como el hiperparatiroidismo, no confundir con la PTH-like que producía el carcinoma de células renales, la gota y la deshidratación, es decir, enfermedades prerrenales. También la acidosis tubular, la cistinuria, la hipercalciuria, las enfermedades renales, enfermedades posrenales, etc. Tenemos factores inhibidores, ya hemos visto los inorgánicos, como son los citratos, el magnesio, los fosfatos, etc. Y también tenemos inhibidores de tipo orgánico, ¿no? Pues que puede ser los glucosaminglicanos y la proteína de Tal-Hoffmann. Todas ellas van a inhibir la concentración del ácido sálico. La alanina inhibe la producción de calcio y la urea disminuye la precipitación de ácido úrico. Bueno, clasificación de las litiasis, pues vamos a ver que las litiasis casi nunca son puras. Lo más habitual es que estén formados por un conglomerado de varias sustancias. Cada cálculo pues tiene una morfología, un color y un aspecto diferentes. Para ver las características no solo hay que verlo mediante difracción de rayos X, ¿no? Ahora vamos a ir viendo. Vamos a ver que, vamos a ver, vale. Las litiasis casi nunca son puras, la cálcica es la más frecuente, tenemos las de oxalato y luego tenemos la de fosfato cálcico, que es la apatita, y si está deshidratada es la brusita. Luego tenemos las de ácido úrico, si se infectan son de urato amónico. Luego tenemos la litiasis de fosfato amónico magnésico, que son las litiasis infecciosas, son de struvita, guánico o coraliformes, ¿no? Tienen forma de coral o de asta de ciervo, debido a que las sales precipitan en toda la vía urinaria intrarrenal, quedando el molde de la pelvis. De los cálices
quedando el molde de la pelvis, de los cálices y de los infundíbulos. La litiasis de cistina son cálculos metabólicos, están producidos por un problema hereditario. Tanto las litiasis metabólicas como las infecciosas son más frecuentes en las mujeres. Y luego la litiasis porsantina, que también hemos visto que eran más frecuentes, no, eran hereditarias, ¿no? Pues son muy poco frecuentes y no se suelen tener en cuenta. Bueno, entonces eso, las de fosfato amónico magnesio, que son las litiasis infecciosas, fundamentalmente por próteos, también puede ser por pseudomonas, etc. Bueno, vamos a ver la patogenia. En la etiopatogenia, pues vamos a ver que en la mayoría de ocasiones se desconoce el origen, aunque se puede hacer una aproximación a los factores de riesgo que influyen en su aparición. Solo en un pequeño porcentaje de casos existe una enfermedad de base que puede ser tratada para evitar la formación de cálculo. Entre estas pequeñas enfermedades que se pueden tratar, pues tenemos la hipercalciuria, es decir, es una excreción urinaria de calcio aumentada. La hipercalciuria es la causa más frecuente, evitable, ¿no? ¿Y por qué excreta más calcio? Pues porque absorbe más calcio, es decir, porque puede haber un aporte excesivo, puede tener una hipervitaminosis D, idiopática, sarcoidosis, porque, bueno, lo peor es que la sarcoidosis es hipercalcemia, pero yo no sé si es absortiva o no. Bueno, vamos a ver qué es eso, pues que tenemos la hipercalciuria absortiva, tenemos la resortiva, es decir, que sale más calcio del hueso de lo normal y puede ser porque hay una enfermedad de Payet, por tumorales, por metástasis óseas, por un hiperparatiroidismo, lo que sea. Y luego tenemos las causas renales o excretoras, ¿no? Como la acidosis tubular distal. Entonces las causas más frecuentes de hipercalciuria, pues tenemos eso, la absortiva, la resortiva y luego tenemos las renales o excretoras. Y luego tenemos la hiperoxaluria, es decir, que es un aumento de la excreción del ácido oxálico. Y este ácido, pues ¿de dónde viene? Pues viene es endógeno, ¿no? Siendo mínima la aportación en la formación de litiasis de oxálico que se ingiere con la dieta. Puede ser debida a oxalosis tipo 1 y 2, ¿no? Que es consecuencia de un defecto enzimático autosómico recesivo. Bueno, impide la resolución tubular del oxalato. Bueno, generalmente, pues al final conduce a una insuficiencia renal de tanta litiasis, pues al final acaba uno en insuficiencia renal. La tipo 1 es incompatible con la vida. Y la hiperoxaluria entérica pues se debe a un exceso de la absorción de ácido oxálico, consecuencia a nivel de colon, ¿no? Como consecuencia de una mala absorción por aumento de grasas en el intestino. Se quelan con el calcio y dejan el oxálico en el intestino. Dejan al oxálico en el intestino, que es el que se reabsorbe y pasa a la orina. También se produce en la enfermedad de Crohn o en el bypass, yeyuno ileal y en la resección intestinal. Bueno, luego tenemos la litiasis úrica, se presenta cuando el ácido úrico aparece en orina en una cantidad mayor a 250 o 750 miligramos por cada 24 horas. Puede ser idiopática, luego tenemos una causa hiperuricémica, o luego tenemos una causa enterorrenal, ¿no? Y bueno, básicamente la idiopática, es decir, que no se observan valores altos ni en la sangre ni en la orina, pero que debido a un pH bajo de la orina pues favorece la precipitación de estos cristales de ácido úrico. La causa hiperuricémica pues básicamente es pues el aumento de síntesis de ácido úrico como ocurre en la gota, por lo tanto en la sangre estará alta y en la orina estará pues baja o normal, ¿no? Efectivamente. Hay las dos cosas, porque si hay mucha, vale, efectivamente, si hay mucha en la sangre, pues se excreta mucho en la orina, vale. Y luego tenemos la causa enterorrenal, que es que en la enterorrenal pues hay aumento de la excreción renal, pero no hay hiperuricemia, es decir, no hay crisis de gota.
es que pues comen mucho pescado azul, muchas carnes rojas y mariscos, y digamos que el riñón intenta a toda costa que no haya esta hiperuricemia en la sangre, pero a costa de qué, de sobrecargar el riñón pues, de este ácido úrico, ¿no? Vale. Entonces, claro, la litiasis de ácido úrico, pues eso se dividen en idiopáticas, hiperuricémicas, y luego tenemos la causa enterorrenal. Vale. La litiasis infecciosa pues se produce por una infección persistente de gérmenes que desdoblan la ureasa urinaria, ¿no? Básicamente. Desdoblan la urea urinaria. Son gérmenes ureolíticos que producen ureasa, aumentando la cantidad de amonio y de bicarbonato, produciendo una alcalinización de la orina. Entonces, claro, si se unen a sulfato, es que es un sulfato amónico magnésico, ¿no? Forman cálculo de estrubito, es fosfato amónico magnésico. Bueno, los gérmenes principales pues son Proteus, Klebsiella y Pseudomonas. La presencia de cuerpos extraños favorece, ¿no? Hemos visto que, hombre, los glicosaminglicanos y la proteína de Tal-Hofmann son las sustancias orgánicas que favorecen que no haya litiasis, ¿no? Bueno, también se pueden producir los cálculos coraliformes, los cálculos de estrubita. ¿Por qué? Por aumento de mucoproteínas, ¿no? Es decir, son cálculos pero son blandos, son mucoproteínas de consistencia gelatinosa, pudiendo actuar de núcleo para que precipiten sobre otros cristales. Y a veces pues incluso hay que operarlo. Bueno, la litiasis cistínica, vamos a ver que típicamente son hereditarios, es un trastorno autosómico recesivo, no es como la esclerosis tuberosa que asocia angiomielipoma, quistes y carcinoma de células renales, el adenocarcinoma, el tumor de Graves. Esto es poco frecuente que lo haga, ¿no? Vale. Al final aquí hay un exceso de excreción de algunos aminoácidos como el cola, ¿no? El cola. Vamos a ver, aquí lo tenemos, aquí. Vale, aquí hay un aumento de la excreción de cola, ¿no? Que sería básicamente, vamos a ver, básicamente el cola es, tenemos aquí cistina, orlitina, lisina y arginina. Y el único aminoácido que no es soluble en orina es la cistina. Vale. Entonces aquí lo que hay es que hay un defecto en la absorción a nivel intestinal y a nivel tubular proximal, ¿no? Bueno, y claro, los niveles de cistina normales son menores de 400 miligramos por cada 24 horas. Este de Brand aquí es positivo, es un cribado en el recién nacido. Además, pues dice, claro, vamos a ver, consiste en administrar a la orina nitroprusiato sódico, y en los pacientes afectados pues la orina se tiñe de azul. Además, pues se pueden ver los característicos cristales hexagonales en el sedimento. Litiasis vesical, pues por defectos en drenaje urinario. Esto es si tenemos una obstrucción a nivel de la uretra o de la próstata, pues la orina quedará remansada en la vejiga, dando lugar a un aumento de solutos importante y puede conllevar a la precipitación de los mismos. También por cuerpos extraños, que actúan como núcleos o por suturas, que son quirúrgicas y reabsorbibles. Por lo tanto, en una cirugía de vejiga siempre tenemos que usar suturas que sean reabsorbibles. La litiasis uretral básicamente no es que las piedras se originen en la uretra, sino que son de origen vesical o son de origen renal y por lo tanto pues quedan atrapados en la uretra, ¿no? Bueno, vale. La clínica, pues vamos a ver un dolor, el típico dolor cólico, un dolor espasmódico, intermitente, en la zona lumbar, en el flanco, que se irradia pues hasta
la ingle hasta los labios mayores en la mujer y que pues se acompaña de síntomas de un cortejo vegetativo, con náuseas, con vómitos. Hay que saber que el tamaño no está relacionado con la sintomatología, que el dolor se produce por la distensión de la cápsula renal, por obstrucción de la vía, por el cálculo. Los síntomas agudos pues debe desplazarse desde su origen calicial, Duele cuanto más abajo esté, por eso los de estruvita, los de fosfato amónico magnésico, ¿no? Esto es curioso porque el magnesio y el citrato son sustancias que inhiben la formación de la litiasis, ¿no? Pues bueno, cuanto más abajo esté el cálculo, más duele. Hay cálculos grandísimos como los coraliformes, ¿no? Que tienen una base de mucoproteínas, es decir, que son blandos, no tienen soluto y que pues, tienen consistencia gelatinosa, pero que son totalmente asintomáticos, ¿no? Bueno, poner analgésicos, pero no espasmolíticos, porque solamente va a aumentar la distensión digestiva, va a comprimir más el uréter y va a empeorar el cuadro. Bueno, y aquí lo que vamos a ver básicamente es... Bueno, la clínica ya la hemos visto, cuando se encuentra en la vecindad de la vejiga o bien dentro de esta pues puede aparecer un cuadro irritativo, síndrome micional, por la reacción inflamatoria con poliaquiuria, disuria y tenesmo vesical. Una vez el cálculo ha pasado a la vejiga normal, lo normal es que salga por la uretra sin problema, ya que su diámetro es mayor al del uréter, ¿no? Si no, hay hematuria. Vale, o sea que dice que una vez el cálculo ha pasado... Vale, dice, vamos a ver. Una vez el cálculo ha pasado a la vejiga, lo normal es que salga por la uretra sin problema, porque su diámetro es mayor al del uréter y hay hematuria. Si el cálculo permanece mucho tiempo obstruyendo la vía, pues puede llegar a producirse una infección urinaria, ¿no? Y desencadenar una sepsis. Bueno, en algunos casos, pues, bueno, entonces, claro, para evitar la sepsis urinaria, pues lo normal es que se drene la orina, ya que si no se trata el obstáculo con punción urinaria, pues puede producirse una sepsis urinaria. En algunos casos puede ser totalmente asintomático, como ocurre en los cálculos colariformes, que son muy grandes e incluso pues, pueden llegar a anular el riñón. Esto hace que el porcentaje de cálculos sea mayor en autopsias. Pruebas complementarias, pues tenemos el estudio metabólico. Pero el estudio metabólico, por ejemplo, el de la homocistinuria, el tetebran, que se tiñe la orina azul, le sale amoníaco. Bueno, el análisis de... Bueno, el estudio metabólico no se hace a todo el mundo, sino a quien tiene pues litiasis recidivante, litiasis bilateral, monorrenos, niños, enfermedad endocrina, gastrointestinal, ósea, etc. Obesidad, cirugía bariátrica. El análisis de sangre es para ver si hay leucocitosis, que será indicativo de sepsis. Lo normal es que no nos aporte datos de interés. Los análisis de orina hay que ver los cristales en sedimento, los hexagonales en la cistina. Vale, la cistina pues se hace el test de Brand, se puede utilizar el urocultivo para ver qué gérmenes son los causantes y poder erradicarlos. Sobre todo es interesante para diagnosticar el Proteus mirabilis, que es el que más ureasa produce. 2 estudios de la orina de 24 horas, porque los solutos son muy fluctuantes a lo largo del día. Es importante ver el volumen porque en una persona que bebe poco es muy frecuente que haga cálculos. No hay que mirar lo que bebe, sino lo que orina. Bueno, el análisis del cálculo se debe hacer, esto sí que se debe realizar en todos los pacientes para enfocar el tratamiento. La mayoría de los cálculos son mixtos, por lo tanto, el cálculo más frecuente es de oxalato cálcico, pues sí y no, lo más frecuente es que sea mixto. No se debe hacer un machacado del coágulo, sino hacer una difracción por rayo X. Vale, por ejemplo, si es cálculo de ácido úrico, pues debemos modificar el pH de la orina. Debemos alcalinizarlo.
y poner un tratamiento de la producción de ácido úrico. Si es enterrorenal, pues tratar la causa, es decir, comer menos pescado azul y tal. Si es idiopático, pues no podemos hacer nada, bueno, intentar cambiar el pH, y si es por la hiperuricemia, pues tratar la causa. Vale, y el estudio extendido pues es en el hospital, ¿no? Para ver el tipo de hipercalciuria, si es absortiva, si es reabsortiva, si es por una acidosis tubular distal, ¿no? Bueno, el test de privación de calcio, para ver si es por una hipercalciuria entérica, es absortiva, o porque tiene una hipervitaminosis C, porque hay un exceso de aporte, lo que sea. También tenemos un test de sobrecarga de calcio, que es el test de PAC, un test de carga ácida, ¿no? Para dilucidar una acidosis tubular renal, no distal, sino una acidosis tubular renal. Dependiendo de los datos del estudio metabólico podemos sospechar de distintas patologías, ¿no? Vale. La iconografía, vamos a ver, pues eso, en el caso de los cristales de ácido úrico no se van a ver. En el taxis de ácido úrico y las de cistina se ven aunque son semitransparentes. Siempre hacer primero sin contraste. ¿Por qué? Porque podemos ocultar una litiasis. Entonces, se hace primero sin contraste. La ecografía, pues se pueden ver las dilataciones, etc. Bueno, el tratamiento, pues ya lo hemos visto. Damos AINE, damos tansulosina, que inhibe que sobre todo relaja el uréter terminal. Pues bueno, aquí tenemos el porcentaje que se eliminan. Si es cálcica, que aunque la más frecuente es que el cálculo sea mixto, pero dentro de las de oxalato cálcico son las más frecuentes, pues tener una diuresis de más de 2 litros al día, usar tiacida, porque aumentan la reabsorción del calcio. También podemos utilizar citrato potásico, que inhibe la producción de calcio. Podemos dar alopurinol si hay hiperuricosuria, ¿no? Bueno, ácido úrico, hiperoxaluria, hipercalciuria y hiperoxaluria, ¿no? Son oxalosis y también las entéricas. ¿Por qué? Porque hay una mala absorción y entonces pues se queda el calcio y queda el oxálico libre. No hay oxalato cálcico en el intestino, sino que secuestran el calcio y queda el oxalato. Y luego tenemos la oxalosis, la tipo 1 es incompatible con la vida y la tipo 2 pues es compatible, ¿no? Bueno. Pues eso, tansulosina, aumentamos la diuresis, tiacidas, etc. Las de ácido úrico, pues líquidos, proteínas, etcétera, citrato potásico, se puede hacer quimiolisis, ¿no? Un cálculo de ácido úrico, es decir, un cálculo ácido, se les pone bicarbonato, pero es muy irritante. El bicarbonato, al hacer quimiolisis, litiasis de ácido úrico, pues es muy irritante y no se puede poner mucha cantidad. Además de que si el cálculo está obstruyendo, tampoco puede meterle más líquido. Entonces esta técnica no se usa muy frecuentemente. También aumenta las infecciones, etc. Sí que se puede alcalinizar la orina con bicarbonato, citrato potásico, que también lo utilizábamos en las de calcio. Las de cistínica también hay que alcalinizar la orina, dar mucho líquido, y para disminuir la excreción de la cistina damos alfa-metilmercaptopropionilglicina y damos también penicilamina. Y las de estrubita, que son básicas, pues hay que evitar la alcalinización, entonces no dar agua bichí, no dar bebidas carbonatadas, cosa que sí que podíamos intentar, pues el bicarbonato o el citrato potásico, básicamente. Tiacida, citrato potásico. Claro, ¿por qué el citrato potásico inhibe la producción? Porque lo que hace es que aumenta el pH, basifica, ¿no? Digamos, lo que es el pH de la orina. Vale, y ya está. Y la estrubita, pues antibiótico y evitar bebidas alcalinas.